hace más de 2000 años, empezaron las primeras formas de dinero. Antes del dinero no había comercio o existía un trueque muy rudimentario, muy pobre. Es muy difícil hacer trueque. Entonces, las mismas sociedades se van dando cuenta que tienen bienes que todo el mundo desea, que se pueden llegar a usar, y por ejemplo los metales preciosos. ¿Alguno conoce algún ejemplo de otros dineros que se han usado en la historia? La sal es uno, de ahí viene la palabra salario, también se han usado granos de cacao, se han usado conchas marinas, a veces, no sé si saben, por ejemplo, en las guerras, en las cárceles, que se usan cigarrillos como dinero, y mayormente siempre vemos las películas de los piratas o películas antiguas. Bueno, las monedas de plata y las monedas de oro era el dinero más usado en el planeta. Y esto fue así durante miles de años, o sea, por lo menos 2000 años, pero luego empezaron a existir las representaciones de este oro, y uno de estos era este billete que están viendo en este momento. Parece un dólar, pero en realidad no es un dólar de los de hoy. Es distinto. Si se fijan, van a ver que arriba dice que esto es un certificado de plata, Silver Certificate, que fue depositado en el Tesoro de Estados Unidos de América, un dólar de plata pagable al portador a demanda. Y uno podía exigir el metal. No llevaba el billete, le daban el metal. Si uno llevaba una moneda de $20, te daban una de estas monedas de acá de las grandes. ¿Saben cuánto vale una moneda de oro hoy? Yo lo estoy buscando, pero más o menos la última vez que me fijé estaba a unos $1500 una onza de oro. Hoy está $1600 para una moneda de 31 gramos de oro. Entonces, el peso o el dólar, sí, depende del peso. El peso o el dólar eran una unidad de medida de cuánto oro había atrás. O sea, decir dólar era decir un veinteavo de onza de oro. Lo mismo decir peso fuerte. En Argentina, en la Constitución, figura pesos fuertes, si se acuerdan, y tienen la misma definición de valor. Pero eso duró hasta el siglo XX. Lamentablemente, desde la política se empezaron a hacer cambios culturales. El primer paso fue hacer que poseer oro sea un crimen. Entonces mandaron un decreto en el año 73. Roosevelt prohibió a los estadounidenses tener oro. Era un crimen poseer lingotes, monedas, que no sea joya. Entonces pasaron casa por casa, exigieron el oro, confiscaron todo el oro y entregaban billetes a cambio. ¿Ok? Eso fue respaldo en oro hasta el año 71, que apareció este billete que tenemos hoy en día, y dice ahora que es una nota de la Reserva Federal. Nota es nota de deuda. Ya es un papel de algodón pintado que se puede imprimir a voluntad, igual que el peso argentino. No hay un techo, nosotros no podemos conocer cuántos dólares van a imprimir ni cuándo.